Bienvenidos a la clase número 3 que tiene por tema el clima. Vamos a hablar en esta clase sobre qué es el clima, cuáles son sus elementos, sus factores, sus composiciones, todo sobre el clima. Comenzamos. ¿Qué es el clima primordialmente? El clima es el fenómeno atmosférico propio de cada región. Ahora, el clima consta de diferentes elementos. Sus principales elementos son la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento, si hay lluvia, si no hay lluvia, la radiación solar, las nubes, etc. Ahora, ¿cuáles son los factores que modifican o intervienen en el clima? Los factores que modifican o intervienen en el clima son la latitud, la altitud, la distancia sobre los metros del nivel del mar, las corrientes marinas y las características diferentes de cada suelo. Cuando hablamos de latitud, hablamos que es la distancia entre el punto a la línea ecuatorial, ¿vale? Aclararlo, latitud, distancia de un punto hacia la línea ecuatorial. Según ella, los rayos solares, como ejemplo, inciden con mayor o menor inclinación, calentando más o menos la superficie terrestre, obviamente. Ahora continuamos con la altitud. La altitud es la mayor o la menor altura a partir del nivel del mar. Por eso siempre trabajamos aquí con metros sobre el nivel del mar. A mayor altura significa que la temperatura es mayor y a menor altura la temperatura es menor. También influye mucho aquí en la altitud, la presión y las precipitaciones atmosféricas. Continuamos con distancia al mar. La distancia al mar influye solamente en ciertas zonas costeras. ¿Qué quiere decir esto? Que por su humedad puede ser más seco o más húmedo al interior de diferentes continentes y diferentes regiones, vale la aclaración. Continuamos con corrientes marinas. Las corrientes marinas pueden ser de dos tipos, frías o cálidas. Cuando hablamos de corrientes frías, hablamos de una temperatura fría, como bien lo dice. Cuando hablamos de corrientes cálidas, hablamos de temperaturas sumamente cálidas o acomplejadas a una temperatura caliente. Continuamos con características del suelo. Cuando hablamos aquí en características del suelo, hablamos de las elevaciones del suelo. ¿Qué quiere decir elevaciones del suelo? Son aquellas que pueden originar lluvias debido a la baja temperatura que entre ellas mismas presentan. ¿Ok? Ahora continuamos con clases de climas. Hablamos de diferentes climas. Por ejemplo, tenemos el clima cálido, el clima árido, el clima templado, el clima frío. Ahora, se combinan las clases de clima. ¿Cómo las definimos? Los definimos como los elementos que conforman el clima, que se combinan entre sí, originando nuevos y diferentes tipos de clima. Así podemos llamar a los que ya hemos mencionado, al clima cálido o clima húmedo, al clima cálido o clima seco también, al clima frío o el clima frío húmedo, etc. Los principales tipos de clima que podemos encontrar son 5. Como ya hemos mencionado, tenemos a 4 y algunas temperaturas y precipitaciones. Cuando hablamos de clima cálido, el clima cálido se da en zonas cercanas al Ecuador, a la línea ecuatorial y a los puntos trópicos. La temperatura aquí siempre va a ser sumamente elevada, casi al tope, o sea, muy caliente. Y existe una clara diferencia entre las estaciones y las lluvias son muy intensas. Cuando nos referimos a muy intensas son algo prolongadas y algo fuertes de densidad. Aquí tenemos a la selva tropical como zona típica, cálido y húmedo. ¿Vale la aclaración? Ahora continuamos con clima árido. Cuando trabajamos climas áridos, estamos hablando de climas con lluvias escasas en casi todo el año, o sea que no ocurren muchas lluvias, es improbable que haya muchas lluvias. Ahora, la temperatura puede variar mucho aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber días en las que la temperatura es muy alta, como pueden haber días en las que la temperatura es muy baja. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, los desiertos. Los desiertos son un ejemplo claro de una zona de clima árido. Continuamos con clima templado. Cuando hablamos de clima templado, estamos hablando de que hay una cierta diferencia muy notoria en lo que es el verano con lo que es el invierno. ¿Qué quiere decir esto? Que las temperaturas son algo extremas, pero a la vez son completamente diferentes. Por ejemplo, las lluvias son repartidas uniformemente. ¿Qué quiere decir eso? Que puede encontrarse solamente en una estación del año.
¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, solo en el verano llueve y en el resto de estaciones no. Como que puede ser que solo en invierno llueva y el resto de estaciones no. Ahora continuamos con clima frío. El clima frío son con bajas temperaturas durante todo el año. O sea, todo el año se hace mucho, pero mucho, pero mucho frío. Ahora, también aquí hablamos de precipitaciones de nieve. ¿Qué quiere decir esto? Que los inviernos algunos son más largos y los veranos son mucho más cortos. Poseen un clima muy, pero muy frío y algo húmedo. Algún ejemplo tenemos aquí los bosques de las coníferas del hemisferio norte y los bosques que se encuentran en algunas zonas tropicales con clima frío. Continuamos con el tiempo meteorológico. Es algo que ustedes han debido observar muchas veces. En algunos canales en diferentes países se observa lo que es el tiempo meteorológico. Pero ¿qué es en sí? El tiempo meteorológico es un estado atmosférico momentáneo, como bien lo dice, de un respectivo momento. Es decir, un periodo corto. Por tal motivo es que se habla de un tiempo de hoy como un tiempo de mañana. No un tiempo no muy largo. Por ejemplo, el tiempo de hoy en la mañana o el tiempo de ayer en la tarde. Se pronostica de la siguiente manera el tiempo de mañana. Se saca una idea de cómo estaba el día de hoy que puede ser que se produzca de igual manera el día de mañana. Y así sucesivamente. El tiempo meteorológico es muy dinámico. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Cuando hablamos de manera dinámica significa que puede haber alguna variación. Puede cambiar intempestivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que un día puede estar soleado y se puede presentar una lluvia repentinamente o sorpresiva y también puede haber una fuerte nieve, por ejemplo. En las estaciones meteorológicas se llevan registrados siempre la temperatura durante el día y el promedio de las mismas temperaturas mediante la hora como van pasando y pasando y pasando y pasando y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de la cercanía al mar y su continentalidad. En el mar la temperatura cambia muy lento que en la tierra. Aquí en el mar la temperatura siempre va variando un poco más, pero más lento, 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 de manera que no se va sintiendo mucho. ¿Esto qué quiere decir? Que tarda más en perder y ganar calor que en la tierra. En la tierra es una acción que se realiza o una transformación que se realiza mucho más rápida. Ahora, durante el día, la tierra se calienta rápidamente, pero muy rápidamente, mientras que el mar es ligeramente mucho más frío y se origina un movimiento de aire en la tierra y el mar que recibe el nombre de brisa. No sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando van a la playa y están cerca entre el mar y la arena, pasa una cerca brisa. A esto se le denomina brisa. ¿Brisa qué es? Vamos a repetirlo. Es ligeramente el movimiento de aire que ocurre entre la tierra y el mar, que se realiza cuando en la tierra se calienta rápidamente, mientras que el mar va ligeramente frío y va cambiando. Muy bien. Ahora continuamos con importancia del clima. ¿Cuál es la importancia de tener un clima? Ahora, el clima influye mucho en los seres vivos. Por ejemplo, en la vida humana, en las zonas frías, el hombre se estanca en sus actividades, razón por lo que vive en estado primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en la zona tropical, debido al intenso calor, por ejemplo aquí, y excesivas lluvias en diferentes partes, con excesiva vegetación exuberante, tampoco el hombre puede desarrollar diferentes actividades más que la agricultura con normalidad, pero en zonas donde el verano y invierno son marcados, se han desarrollado y progresado las civilizaciones de maneras muy diferentes, porque pueden haber avanzado mucho más rápido que en otras zonas. Ahora, los climas fríos y glaciares generan que la vegetación y los animales disminuyan, vayan bajando sensiblemente. En cambio, en climas tórridos y tropicales abundan mucho más los animales y van creciendo y se va desarrollando una mayor cadena alimenticia. Ahora, en cambio, los climáticos también tienden a ver cómo salud del hombre al cuidado, al bajarse la presión de la atmósfera, cuando se producen algunas regiones por problemas. Por ejemplo, cuando hay una contaminación grande, los climáticos tienden a ver la salud del hombre, cómo se va a ver afectado a través de esta contaminación. Por ejemplo, en esto se han desarrollado diferentes hipótesis, diferentes teorías. Por ejemplo, una de ellas es el efecto invernadero. ¿A qué le denominamos ahora efecto invernadero? El efecto invernadero es el calentamiento global que está sufriendo nuestro planeta hoy en día. ¿Y esto a qué sucede? Esto sucede a consecuencia de diferentes actividades humanas, sobre todo las actividades que se dan en el régimen industrial. Ahora, según los científicos,
el dióxido de carbono y otros gases como el clorofluorocarbonatos, que es el CFC, empleado en los aerosoles que consumimos usualmente y el metano producido por la actividad industrial hasta por los mismos vehículos, destruyen generalmente la capa de ozono que se encuentra en nuestra atmósfera y se acumula en ella, reteniendo el calor en las proximidades del suelo y aumentando la temperatura del planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que poco a poco nos estamos cociendo dentro de nosotros. Bueno, chicos, esa ha sido toda la clase del día de hoy del tema del clima. Se les hace recordar la siguiente nota. La próxima clase, el próximo miércoles, de este al otro, va a haber una práctica calificada o una práctica mensual. Este tema trae por sí siempre su actividad. Recuerden de que tienen que realizar un resumen o mapa conceptual del tema y no es obligatorio sacar las copias. La actividad es la siguiente. Van a desarrollar ciertas preguntas sobre el tema del clima. Y para finalizar, unas preguntas de marcar y de encerrar. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a encontrar.